Nos encontramos con Sara Mush, lideresa de San Juan Comalapa, una mujer que ha destacado en diferentes espacios y ha empoderado a muchas mujeres. Y en este momento tenemos el privilegio de poder realizarle unas preguntas para así saber cómo ella ha visto el avance de la protección de la mujer chimalteca y cómo podemos mejorar esos avances que se han realizado. Es un gusto compartir con usted, Sara. Gracias. Quisiéramos saber inicialmente qué la ha motivado a trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres en Chimaltenango. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todas las personas que están escuchando, sobre todo pues también qué tan importante es sostener estos diálogos, principalmente para poder dar a conocer los avances significativos que han existido en relación a los derechos de las mujeres en Chimaltenango. Eh, Considero que es bastante importante, ¿verdad?, de cómo todas las mujeres deberíamos de apoyarnos, ¿verdad?, entre todas, principalmente para alcanzar nuestros derechos, ¿verdad? Lo que a mí me ha motivado para poder como hacer algo en la sociedad es principalmente porque hay como mucha desigualdad. Vemos que esto pues todavía se sigue generando y como esto resta oportunidades o resta también la garantía de nuestros derechos. Vemos, por ejemplo, que las mujeres, las juventudes, las niñas no tienen ese acceso a la educación, por ejemplo, una educación que realmente responda también hacia el contexto que estamos viviendo. Lastimosamente, pues la educación que recibimos es solamente como ese llenar de conocimientos sin tener como una acción que realmente nos permita incidir, ¿verdad? Creo que eso es lo que me ha motivado a mí a poder como justo apoyar algunos proyectos, ¿verdad? Para las mujeres, para las juventudes. También nos hemos dado cuenta de que el tema de la violencia se sigue generando, a pesar de que ya existen políticas, existen eh, también como cierta sensibilización acerca de la violencia en contra de las mujeres, esto se sigue dando, ¿verdad? Y cómo podemos cambiar esa mentalidad es a través justo como de estos círculos de diálogo, círculos de aprendizajes y mucho más que ustedes están ahorita en la universidad, de cómo se pueden posicionar también estos temas, ¿verdad? Para que no solamente lo escuchemos como fuera, sino más bien también qué hacemos ante estas situaciones, ¿verdad? Entonces hay como mucha motivación a raíz de las problemáticas que estamos viviendo, pero ante todo, ¿qué puedo aportar yo, verdad? ¿Qué puede aportar Sara? ¿Qué puede aportar Dulce? ¿Qué puede aportar la compañera para que eso pues pueda cambiar? Gracias, Sara. También quisiéramos conocer qué avances cree usted que se han logrado en la protección de los derechos de las mujeres en Chimaltenango. Bueno, considero que a lo largo de la historia hemos sido las mujeres quienes hemos impulsado iniciativas para que pueda como cambiar un poco como el contexto en el que vivimos, principalmente porque hemos visto que hay como mucha violencia y si nos damos cuenta de cómo nacen los derechos, ¿verdad? Nacieron directamente para garantizar a una población, ¿verdad? Y en este caso, pues han sido los hombres. Y nos damos cuenta que fue como en 1945-44 es que también se empieza como a hablar también de los derechos de las mujeres y cómo esto se materializa hasta en 1980, 1979, ¿verdad? En el que ya se habla sobre los derechos humanos desde una forma más amplia, ¿verdad? Y esto fue cambiando a partir de que las mujeres empezamos a ver también esa necesidad. Es decir, de que siempre hemos sido nosotras quienes también apostamos a que esas políticas públicas, a que esas leyes nacionales, esas leyes internacionales también respondan a nuestras necesidades, ¿verdad? Eh, Nos damos cuenta, por ejemplo, que está la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres,
que nos habla directamente sobre los derechos, pero también sobre las obligaciones que tienen los estados en garantizar estos derechos, es decir, de cómo en Chimaltenango se pueden aplicar estos derechos, de cómo se pueden aplicar estas políticas públicas, porque sabemos que existen muchas y que creo que a lo largo también de este tiempo hemos visto muchos avances, porque anteriormente, si nos damos cuenta, las mujeres que acceden a una eh, universidad o a tener como ese acceso, pues era limitado, ¿verdad? Ahora vemos que ya más mujeres y principalmente mujeres indígenas están accediendo pues a esta oportunidad de estudiar, algo que no sucedía antes. O, por ejemplo, de también cómo se reúnen ahorita las mujeres para conversar sobre sus derechos, algo que no pasaba seguramente con nuestras abuelas, ¿verdad? De tomarse un tiempo para poder eh, autoformarse, para poder hablar sobre estos temas, ¿verdad? Ahorita ya estamos viendo que hay muchos cambios, hace falta muchísimo, ¿verdad? Pero creo que hay como muchos avances que se han materializado y creo que sobre eso pues también necesitamos seguir avanzando. También quisiéramos conocer qué medidas considera usted que han sido más efectivas para proteger los derechos de las mujeres en la región de Chimaltenango. Las medidas. Bueno, yo creo que podría hablar como de dos puntos. Primero, creo que siempre las leyes han sido importantes, ¿verdad? Para sentar precedentes y sobre todo para saber conceptos específicos, ¿verdad? Cuando hay una violación de derechos en todo el sentido, pero también considero que hay prácticas comunitarias, prácticas locales que han ayudado, digamos, a que esto pues pueda cambiar un poco en relación a los derechos de las mujeres, de cómo pues se pueden rescatar pues esas prácticas históricas o culturales propias de los pueblos, porque siempre han habido, digamos, siempre ha habido o ha existido ese respeto, pero sabemos que por múltiples razones, por la invasión, por incluso pues la globalización, en algún momento pues también las personas más afectadas hemos sido las mujeres, ¿verdad? Pero cómo rescatamos también esas prácticas culturales que nos ayudan a nosotras y que son propias, digamos, o que son parte incluso de nuestro sistema de vida y que al momento de combinarlo con esas leyes también existentes o con esos programas o políticas, pues también viene a fortalecer esos cambios que pueden existir. ¿Cómo ha visto usted el rol de las organizaciones locales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en la promoción de los derechos de las mujeres en Chimaltenango? Bueno, es importante rescatar de que existe ahorita como mucha necesidad de que las instituciones gubernamentales puedan descentralizarse, ¿verdad? Porque vemos que regularmente estas instituciones funcionan, digamos, en la ciudad, más no en los departamentos y mucho menos en los municipios, ¿verdad? Entonces creo que ha existido justo esta necesidad de que se pueda descentralizar, se ha venido como trabajando y considero también de que las mismas organizaciones de las mujeres hacen un trabajo bien importante, un trabajo fundamental que incluso pues responden a esa ausencia que tiene el Estado, ¿verdad? A esa ausencia que tienen estas organizaciones para la promoción, defensa y sensibilización sobre los derechos de las mujeres. De hecho, pues considero que son las organizaciones de sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales quienes promueven aún más los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y como en Chimaltenango pues también vemos, por ejemplo, que funciona una red de organizaciones de mujeres, ¿verdad? Que alberga más de 25 organizaciones. Eso significa que hay un avance significativo, ¿verdad? De cómo existen estas organizaciones para acompañar procesos incluso legales, procesos de acompañamiento psicosocial, procesos también de empoderamiento económico,
en procesos también de cómo las juventudes o las mujeres puedan también como acceder al goce pleno de sus derechos y que combinados, si realmente el Estado funcionara, seguramente pues nuestras realidades fueran distintas, pero considero que hay como muchos avances en esa materia y que cada uno pues también cumple una función importante en nuestra sociedad. ¿Cómo ha visto usted la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los diferentes espacios, tanto familiares, comunitarios y políticos? Ay, qué pregunta tan difícil. Bueno, he visto que en algún momento pues ha cambiado un poco a favor de las mujeres. Ahora las mujeres pues también tomamos nuestras propias decisiones, decidimos sobre eh, algo bien básico, sobre qué queremos estudiar, sobre qué queremos trabajar, en dónde nos queremos desenvolver. Creo que es algo que ha venido cambiando también. Anteriormente vemos que las mujeres pues no tenían esa posibilidad ni siquiera de estudiar, y quienes podían estudiar pues también era el papá, mamá o algunas otras personas quienes decidían sobre qué era lo que tenía que estudiar la mujer, ¿verdad? Ahora pues vemos que eso pues ha cambiado un poco. Vemos en la parte política que también algunas mujeres, ¿verdad?, empiezan a hacer este ejercicio más político de desenvolverse en algún partido como tal. Lamentablemente pues vivimos todavía en una sociedad machista en el cual pues no confían en las mujeres, ¿verdad? Sin embargo pues ellas se han lanzado y han hecho ese intento de ir cambiando como paradigmas, estereotipos, prejuicios en los cuales pues se desenvuelven las mujeres lamentablemente. Em, Considero que en nuestro departamento pues también han habido algunas mujeres que les han destacado mucho y eso pues es bastante importante de valorar porque a pesar de esas situaciones que les resta oportunidades, pues ellas han sabido cómo desenvolverse y aprovechar los espacios en donde están para que ellas puedan seguir siendo un referente, ¿verdad? Tanto para las juventudes, para las niñeces, que sabemos que de alguna forma pues marcan un ejemplo, ¿verdad? Hemos visto también lamentablemente que en el departamento de Chimaltenango, pues por ejemplo no hay alcaldesas, ¿verdad? Que desempeñen este cargo más desde la política, pero vemos por ejemplo a una gobernadora, ¿verdad? Y una gobernadora indígena, lo cual pues también a lo largo de la historia pues va cambiando también estas situaciones y considero que es importante como valorar esos aspectos que han cambiado. Hace falta mucho, ¿verdad? Pero considero que estamos sobre ese paso de ir apostándole también a esos espacios más de liderazgo en diferentes aspectos. Muchas gracias, Sara. En términos de cultura, ¿cómo cree usted que la sociedad de Chimaltenango puede apoyar a la evolución hacia una mayor igualdad de género sin perder su identidad cultural? Bueno, es importante rescatar que la identidad cultural engloba diferentes aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del idioma, el tema también de las prácticas culturales, es decir, los valores, la simbología propia de los pueblos, la propia forma de organización política, comunitaria que pueden tener, el tema del idioma. Y cuando hablamos de todos estos aspectos que engloba la identidad cultural, en algún momento hemos visto que hemos sido las mujeres quienes hemos tenido más esa carga, digamos, o esa responsabilidad que se nos ha asignado socialmente, en el que somos nosotras quienes debemos portar la indumentaria, somos nosotras quienes debemos sostener el tema del idioma, por ejemplo, y somos nosotras quienes debemos de trasladar como esos valores culturales en el hogar, ¿verdad? Sin embargo, pues
En algún momento, pues esto también puede perjudicar un poco como los derechos de las mujeres, ¿verdad? Al momento de asignarle únicamente a ella pues esa responsabilidad. Y sabemos que en una sociedad pues cohabitamos pues diferentes identidades y que es importante que entre nosotras y nosotros pues también podamos apoyarnos, ¿verdad? Para que esto pues se pueda dar. También es importante el ir considerando, ¿verdad?, de que en la identidad cultural en muchos momentos pues también hemos visto de cómo a las mujeres en algún momento se les ha restado pues ciertas oportunidades, ¿verdad?, para gozar sobre sus derechos a partir de cómo pues se ve esta parte. Y considero que en Chimaltenango pues las mujeres intentamos, ¿verdad?, a seguir como fortaleciendo estas prácticas culturales y que lejos de restarnos estas oportunidades intentamos a que realmente pues la comunidad pueda valorarnos, pueda darnos ese lugar que merecemos. ¿Qué mensaje le daría usted a las mujeres de Chimaltenango que están luchando por cambiar su situación y mejorar su calidad de vida? Bueno, principalmente que es importante, ¿verdad? De que nosotras podamos reconocer nuestros derechos, podamos aplicarlos, intentemos también a que lo podamos garantizar, porque solo de esta forma pues también estamos abriendo brechas para las futuras generaciones. Si yo cambio, seguramente pues también está cambiando toda una sociedad. Si una mujer logra no vivir la violencia en silencio, también está haciendo y dando voz a todas esas mujeres de la sociedad que en algún momento pues no lo han podido hacer. Es decir, que cuando una sola mujer está cambiando su forma de pensar, su forma de concebir el mundo, su forma también de cómo cambiar estas situaciones que la ponen en desventaja, pues también está cambiando toda una sociedad, ¿verdad? Entonces, pues motivar a todas las mujeres, ¿verdad? A que puedan como seguir alzando su voz, reconocer sus derechos y sobre todo pues también pensar no solamente en ellas mismas, sino en otras mujeres y en otras generaciones. ¿Qué pasos considera que deben seguir las nuevas generaciones de mujeres para asegurar que los avances alcanzados hasta ahora no se pierdan y se sigan ampliando? Bueno, creo que es bastante importante en que se pueda reconocer lo alcanzado, ¿verdad? Hemos alcanzado mucho, principalmente en las leyes, ¿verdad? Como lo vuelvo a repetir, que ahorita ya contamos con esas leyes, pero cómo los hacemos vivos, cómo los hacemos dinámicos para nosotras, porque si no, pues se vuelven también leyes obsoletas y refiere a nosotras el poderlo dinamizar, ¿verdad? Entonces considero que esa puede ser una herramienta importante que podemos utilizar las mujeres para otras generaciones también. Y ante todo, pues también es bastante importante que quienes ya tengan un conocimiento sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos incluso de las juventudes o de las niñeces, que también lo podamos como socializar, ¿verdad? Para que esa información pueda seguirse expandiendo y no solamente se quede con nosotras, porque en muchos momentos pues eso ha pasado, ¿verdad? De que no existe una socialización de la información y por lo tanto pues se pierde también ahí. Y como bien se comenta en diferentes lugares, pues el tener la información también es poder y considero que esta es una buena herramienta que podemos usar las mujeres. Muchas gracias, Sara. Agradecemos muchísimo el espacio que nos ha brindado, el poder dirigirle estas preguntas que sin lugar a dudas son espacios que también enriquecen nuestros conocimientos y nos hacen también poder dar a conocer estos espacios de diálogo, como justamente usted lo mencionaba, a las mujeres de nuestro departamento para poder empoderarlas y hacer saber que tenemos derechos y podemos ejercerlos. Esta ha sido la entrevista del grupo del rol de la mujer chimalteca en la sociedad, desafíos y avances en su protección.